La inteligencia de los Estados Unidos está a punto de cambiar de manos, y el hombre elegido por Donald Trump no viene del mundo del espionaje tradicional, viene de Wall Street y de las fiscalías más duras de Nueva York. Su nombre es Jake Clayton, y de su ratificación en el Senado depende la nueva estrategia de Washington para desmantelar las finanzas de los cárteles y el narcoterrorismo en América Latina. ¿Estamos ante un genio de la asfixia económica o ante un civil peligroso manejando los secretos más oscuros del planeta? Si el Senado lo aprueba, Clayton liderará la Dirección de Inteligencia Nacional DNI, una megaestructura que coordina a las 18 organizaciones que componen la comunidad de espionaje de los Estados Unidos, incluyendo la CIA, la NSA y el aparato de inteligencia militar. Manejará un presupuesto confidencial de decenas de miles de millones de dólares. Pero, ¿quién es él? Clayton no es un soldado, fue el implacable director de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, en el primer mandato de Trump, persiguiendo fraudes financieros y criptomonedas ilícitas. Y más recientemente, como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Firmó nada menos que la histórica acusación por narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y armó el histórico caso judicial contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en México, y otros funcionarios estatales. Su especialidad no es rastrear satélites, es seguir el dinero. Para nuestra región, esto lo cambia todo. Tras la salida de Tulsi Gabbard, la estrategia se desplaza de la geopolítica militar a la asfixia financiera de los cárteles y regímenes aliados. ¿Tiene Clayton lo necesario para frenar la mutación del narcoterrorismo en Latinoamérica? Para descifrar este tablero, hoy nos acompaña un invitado excepcional, el comandante José Adán Gutiérrez, veterano de la Marina de los Estados Unidos, exdirector de inteligencia del Comando Sur y miembro senior del Miami Strategic Intelligence Institute. Quédese porque lo que escuchará aquí no lo escuchará en ningún otro lado. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano, de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Bienvenido, comandante José Adán Gutiérrez, veterano de la Marina de los Estados Unidos, de vuelta aquí a Líderes del Mundo Hispano. Un placer, mil gracias por la invitación, Jen. Ay, comandante, pues con el gusto de tenerlo aquí porque Jake Clayton fue nominado por el presidente Trump como el que ocupará la cabeza del DNI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, y qué implicaciones tiene, sobre todo considerando que Jake Clayton es un civil, alguien que viene de haber estado siendo fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y de pronto ocupar un cargo de inteligencia de esta naturaleza. ¿Por qué un civil, comandante? ¿A qué cree que se deba esta decisión del presidente Trump? Definitivamente porque básicamente por la confianza que el presidente le tiene a este señor. Ahora que vayamos viendo todas las capas, ¿no?, de cómo ejerce poder el director, la más principal, ¿verdad? La principal capa de poder que tiene un director de inteligencia nacional es la relación y la confianza que tiene con el presidente. No hay poder más grande que pueda ejercer este puesto. Ahora, mucha gente cree que el director de inteligencia nacional es como una especie de jefe supremo, ¿verdad? Que puede ordenar directamente a la DIA y a la CIA y a la NSA y a la FBI. O sea, no es como un general que sí puede ordenar a su ejército a hacer exactamente a que sigan sus órdenes, ¿no? Pero él tiene toda la autoridad necesaria a ese nivel que le hace falta, con diferentes aspectos de lo que este puesto le proporciona. En esta parte en la que usted comenta, comandante, tenemos dos personalidades pues muy distintas, ¿no? Por un lado,
la persona que deja el cargo es Tulsi Gabbard, que trae un background, una experiencia militar muy marcadamente no intervencionista en cuanto a las agencias de inteligencia. Y por otro lado tenemos el perfil de Jay Clayton, que viene como abogado de Wall Street, que fungió como fiscal. ¿Cuál es esta diferencia en el cambio de timón que podría tomar la agencia o las agencias de inteligencia una vez que llegase a ser ratificado como director de la inteligencia nacional? Sí, bueno, puede ser una diferencia inmensa, ¿verdad? Es más, debe ser una diferencia inmensa y es por eso que hay un cambio, ¿verdad? Como decía anteriormente, el director de inteligencia nacional no tiene el mando como lo tiene un general, por ejemplo, ¿verdad? Porque él tiene que coordinar las actividades de 18 agencias. Y aparte de la CIA, porque la CIA sí se reporta al director de inteligencia nacional directamente, el resto de las agencias le pertenecen a diferentes otras agencias, ¿verdad? Por ejemplo, la NSA y la DIA le pertenece al Departamento de Defensa. Tenemos, por ejemplo, la rama de inteligencia del FBI, para dar un ejemplo, le pertenece a Homeland Security. Y así, ¿no? Todas las agencias tienen, inclusive las que son las agencias de inteligencia o los servicios de inteligencia dentro de cada una de las ramas, ¿verdad? De la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, se reportan directamente a sus agencias. Entonces, en ese sentido, sí, el nuevo director de inteligencia resulta que no va a haber ningún cambio, ¿qué diré? Administrativo en ese sentido. El cambio es exclusivamente en esa personalidad que tenga él, ¿verdad? Su manera y su capacidad de manejar esta burocracia. Y de nuevo, volvemos a la relación personal que tiene con el presidente. Pero bueno, ya que mencioné esa fuente de poder, que es la más importante, podemos analizar las otras. Por ejemplo, el presupuesto, ¿verdad? El director de inteligencia nacional maneja el presupuesto y que es algo que todas las agencias del gobierno, incluyendo las agencias de inteligencia, entienden, que el que controla el presupuesto controla el poder. Entonces, el director nacional de inteligencia, simplemente haciendo una revisión de las prioridades de toda la arquitectura de inteligencia, cualquier cambio que el director de inteligencia nacional haga impacta directamente al resto de las agencias. Um, digamos un ejemplo, ¿verdad? Que este nuevo director determina que hay que ponerle más atención a China, a la presencia china en el hemisferio, ¿verdad? Una vez que se ha hecho esta determinación, entonces son precisamente ahí donde se van a enfocar el cambio de presupuestos, inmediatamente el enfoque de todos los miles de analistas de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que es un presupuesto inmenso. Estamos hablando de muy por encima de los 100 billones, o sea, 100,000 millones de dólares, pero es mucho más, ¿verdad? Pero digamos, mínimo 100,000 millones de dólares es el presupuesto de la arquitectura de inteligencia de Estados Unidos. Todavía mucho más, pero ese es el mínimo. Entonces, si el dinero se está aplicando a este esfuerzo, ahí es donde se van a unar los esfuerzos y siempre es que van a tener que recortar en otros lados. Entonces, ya estamos viendo cómo el director de inteligencia, aunque no tenga un mando como un mando militar, es que tiene mucha injerencia de qué va a ser el trabajo de todas estas agencias. Hemos visto que en su paso por el Distrito Sur de Nueva York, pues Jay Clayton fue quien finalmente firmó la acusación contra Nicolás Maduro y contra
Aquí, por ejemplo, en México, ¿no? La situación tan sonada del gobernador con licencia, Rubén Rochamoya, y toda esta red de vínculos con el narcotráfico. Eh, ¿Es esto lo que finalmente le da ese respaldo del presidente a la nominación de Jake Layton? Es una de las muestras precisamente que el presidente observó. No es el total y no es el ímpetu principal, pero simplemente el hecho de lo que ha estado haciendo como fiscal refleja que él entiende perfectamente las prioridades del presidente y ha actuado de acuerdo a estas prioridades. Entonces, si combina uno esto con su manera de actuar rápida, efectiva, para apoyar las prioridades del presidente, pero también anteriormente él y el presidente ya tienen una relación que va de muchos años. Entonces, en esa relación existe la confianza. O sea, no es que lo hayan seleccionado porque es el que mejor ha hecho análisis o el que no necesita tener experiencia en análisis de inteligencia per se, ¿verdad? Obviamente tiene una mente brillante que puede hacer análisis y entiende los procesos de análisis, pero él no tiene que entender los detalles de, por ejemplo, de la estructura nuclear de China o la mentalidad que puedan tener el régimen islamista en Irán, todas esas cosas que se le llegan al escritorio al presidente. De eso no se trata. Se trata primero de que el presidente le tenga confianza, que tenga confianza que es una persona que puede llevar a cabo esta administración, ¿verdad? Él no tiene que ser analista, nadie le está pidiendo que sea analista. Él va a tener miles de analistas que le den la inteligencia que él quiere. Ahora, exacto, o sea, el jefe no tiene que ser el analista, sino entonces el presidente tendría que ser un analista, ¿no? Entonces, ahí está también otra clave de poder. Todas las agencias, obviamente, quieren que les llegue su análisis y su producto al escritorio del presidente todas las mañanas, ¿verdad? Bueno, no es posible. Alguien tiene que decir, no, hoy martes o hoy miércoles o hoy jueves, en la mañana, estas son las 10 prioridades que le vamos a decir, le vamos a presentar al presidente, ¿verdad? Él decide, él es el que decide. Entonces, esa es otra manera de que todas las agencias se alineen con la política y la dirección del director. Esto no pasó desafortunadamente con Tulsi Gabbard, ¿verdad? Porque como que ella nunca arrancó en el papel exacto donde ella tenía que haber empezado. Entonces, desde el primer día, un nuevo director, y espero que este sea este señor, que se imponga en ese sentido. Primero, él es la puerta de entrada al presidente. Ningún otro director, ninguno. Si quieren algo, presentar lo que el presidente lo vea esa mañana, él tiene que aprobarlo y él tiene que estar ahí sentado haciendo esa presentación o pedirle a alguien, a uno de los jefes de la si es, por ejemplo, un tema militar, él le va a pedir al jefe de la DIA, siéntate aquí a mi lado y haz la presentación, ¿verdad? Pero es porque ya se la hicieron a él antes de que se la hagan al presidente. Lo mismo con el mismo jefe de la CIA, ¿no? Que es muy capaz y además que también se conocen muy bien. Y el jefe de la CIA fue director también de Inteligencia Nacional en la primera administración, ¿no? O sea, que tenemos dos personas, dos hombres, dos tipos muy capaces, muy capacitados, que van a estar sentados dándole la presentación de inteligencia al presidente todas las mañanas. Esta parte que comenta el comandante es muy importante porque pues sabemos desde que Trump llegó en su segundo mandato, denominó pues, a los cárteles como organizaciones terroristas. Entonces, esta denominación trae consigo, pues obviamente, pues ver los hechos, ¿no? Que lamentablemente los cárteles mutaron de solamente ser meros narcotraficantes a ser organizaciones que ya tienen incluso uso de armamento de carácter militar. Entonces, este señor Jake Layton tiene esa manera, ese respaldo para poder hacer frente
a lo que se puede llegar a presentar en el continente americano. Tú, comandante, que has estado conociendo a fondo todo lo que pasa en América Latina, ¿crees que tiene ese bagaje para poder hacer frente a todo esto que se puede llegar a presentar? Sí, sí lo tiene y tiene eso y mucho más, ¿no? Precisamente por ese hecho de que, o sea, él no es el analista, él no es el operador, para eso tiene 40.000 analistas y 30.000 operadores, ¿no? O sea que él es el eje, el filtro donde pasa esa información. Entonces, cuando a medida que se le está presentando, bueno, no es información, es inteligencia, ¿no? Que es información fusionada. Él presenta inteligencia al presidente, no solamente información. Entonces, una vez que se hace esa presentación y esa actualización, digamos, de la mañana, del reporte de la mañana, yo creo que ese producto de inteligencia en todo Estados Unidos es el producto más importante de toda la comunidad, lo que le ponen al presidente esa mañana en el escritorio. Entonces el presidente responde, su gabinete da opiniones y el presidente dice, quiero que se haga esto. Bueno, todos los jefes que están ahí sentados, el jefe militar, el jefe de todos, el jefe de Estado, del Departamento de Estado, etcétera, van con su gente y dicen, estas son las órdenes. Entonces, sí, por supuesto que este señor, como director de inteligencia nacional, va a pasar todas esas prioridades a todas las agencias, ¿verdad? Y de ahí es donde ellos van preparando las órdenes. Hay que recordar que en Estados Unidos, por lo menos, las agencias de inteligencia no son necesariamente las que van a ejecutar las operaciones, pero son 100% las que asesoran y las que dan todo lo necesario a los operadores para que hagan su trabajo. La CIA es una excepción en el sentido de que ellos sí tienen ciertos operadores de fuerzas especiales, ¿verdad? Pero es como, yo creo que es la única. En fin, de allí, cuando se da la prioridad de que los carteles, los narcotraficantes son prioridad en el hemisferio, bueno, como dicen, guess what? Ahí es donde va a estar también el esfuerzo y las prioridades de recopilación de inteligencia y de seguimiento de todo tipo de inteligencia, ¿verdad? Porque estamos hablando inteligencia técnica, de comunicaciones, inteligencia humana, todo lo que es inteligencia, ¿verdad? Las fuerzas de Estados Unidos nunca, jamás, nunca hacen algo cinético sin estar 100% asesorados y que tengan todas las fuentes necesarias de inteligencia, incluyendo cuando está pasando la acción, como hemos visto ahora en contra de este tren de Aragua, ¿no? De este grupo en Venezuela, ¿no? Se preparó eso por varias semanas, se tenía toda la información que hacía necesaria y a medida de que se estaba ejecutando esa actividad, se estaba en vivo en los canales de inteligencia de Estados Unidos. Claro. Em, Sabemos que en cuanto a las actividades de Estados Unidos en el hemisferio, si Estados Unidos retrocede un paso, China, Rusia, Irán avanzan ese paso, ¿no? Entonces, eh, este nominado Jay Clayton con este perfil de desmantelar cuestiones de las redes de lavado de dinero y de activos, tiene eso que hace falta para poder impedir que esto suceda, en términos de que hay muchas personas que pues han cuestionado lamentablemente que él no tiene un bagaje operativo de inteligencia. En cuanto a lo que ya hemos platicado aquí, comandante, ¿cómo lo ve usted? Sí, o sea, alguien que esté evaluando al director de inteligencia nacional como una persona, por ejemplo, que no ha tenido experiencia en inteligencia, es que no está entendiendo no entiende lo que es el papel del director de inteligencia nacional. Es así de sencillo. Si tú me dices, no, no, pero este señor nunca ha sido agente de inteligencia o nunca ha trabajado para una agencia de inteligencia, entonces básicamente mi respuesta, bueno, es que tú no entiendes lo que es este puesto de entrada y segundo, no entiendes cómo funciona en las agencias de inteligencia, ¿verdad? O sea, el hecho de que él esté por encima de todas las 18 agencias no tiene que decir nada
si tiene experiencia en inteligencia militar o si tiene experiencia en operaciones de la CIA. No, porque cualquier inteligencia que él necesite así en cuestión de segundos, él tiene acceso a todo. Todo el mundo quiere ofrecerle inteligencia al señor, ¿no? Entonces, es más que nada un puesto de liderazgo. O sea, no es de experto en tecnología o de experto en inteligencia humana. No hace falta alguien para eso. Por eso ya están las agencias. O sea, ¿qué es la especialidad de la agencia? Voy a agarrar cualquiera como ejemplo, ¿no? De la DIA, ¿no? Bueno, la especialidad de la DIA es inteligencia militar. Para eso les pagan a los miles y miles y miles de agentes de la DIA en todo el mundo. Entonces, no necesitamos un director de inteligencia nacional que tenga experiencia en inteligencia militar. No, necesitamos un líder y en ese sentido también un gerente. Alguien que sepa establecer una arquitectura de poder dentro de la estructura de inteligencia, que de nuevo, desafortunadamente, Tulsi Gabbard no pudo hacerlo, no lo hizo. ¿A qué me refiero? Cuando entre el nuevo director de inteligencia, él tiene que empezar a establecer su propia arquitectura de personal, ¿verdad? O sea, no puede llegar simplemente el primer día y decir, ok, a todos los número dos quedan despedidos y pongo yo mi gente. No, no lo va a hacer. Pero sí, lo tiene que hacer lo más pronto posible en el sentido de que tenga ciertas personas dentro de la arquitectura de inteligencia, ¿verdad? Porque son personas que están allí por sesión política, ¿no? El número dos o el número tres. Y entonces, inspectores, subdirectores, todo eso. Él va a tener que hacerlo. ¿Sabrá hacerlo? Sí, él sabe hacerlo porque ya ha manejado agencias. Él sabe cómo imponer su poder. Entonces, una vez que estructure con su propio personal en todas las agencias, entonces ya se convierte como una cosa estructural donde él no todos los días tiene que ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque tiene ojos y tiene oídos de los cuales él confía a varios niveles de las agencias, ¿verdad? Y eso es lo que le va a dar poder. Y al final de cuentas, si él quiere, por ejemplo, poner una traba para la agencia X, ¿verdad? Y no dejar que manden su información o su inteligencia a la Casa Blanca, ya con eso se le abrieron todas las puertas. Por supuesto. Ahora que va a ser la ratificación este próximo jueves, ¿qué considera usted que podría ser la principal situación que podría enfrentar adversa este nombramiento? Porque ya hemos visto que pues del ala republicana ha habido mucho respaldo a esta nominación. ¿Cómo lo ves, comandante? Sí. Yo creo que vamos a ver precisamente este tema que estamos viendo, ¿verdad? Alguien que lo quiere oponer o que le quiere dificultar la situación, ¿verdad? Le va a resaltar, oiga, pero usted nunca ha trabajado como analista o nunca ha trabajado como operativo de inteligencia. Entonces, ahí es donde él debe de tener sus respuestas preparadas. Estoy seguro que las va a tener, porque él no puede decir, oh, sí, siendo fiscal yo tenía un poquitito de experiencia en inteligencia. No se trata de eso. Es más, yo creo que es hasta contraproducente tener a alguien que tenga mucha experiencia en inteligencia y luego ponerlo en ese puesto. Hay excepciones, ¿no? Como el jefe que es ahora el jefe de la CIA, ¿no? Porque ya fue director de inteligencia nacional, porque ya tuvo otros liderazgos en otras agencias. Eso es lo que hace falta. O sea, tener experiencia en agencias grandes del gobierno, en saber cómo manejar eso, cómo manejar presupuestos, cómo manejar conflictos políticos, toda esa lucha intensa que vive Washington minuto a minuto, es un operador de poder. O sea, el puesto, y ese es buen término, o sea, para ser director de inteligencia nacional, tiene que ser un buen operador de poder, de cómo ejercer su poder. Y no estoy hablando de simplemente imponerse de nuevo como un general. Aquí es lo que yo digo, no. Es cómo saber maniobrar dentro de esa arquitectura humana
tan grande de cómo se manejan las decisiones, de cómo se manejan los procesos, y ahí es donde él entra. Para eso sí tiene la capacidad. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se dice en una audiencia del Congreso? No estoy seguro, porque si no, pues entonces yo estaría ahí haciendo la audiencia en el Congreso, ¿no? Pero si yo fuera el nombrado, yo no voy a sacar mis 22 años de experiencia como oficial de inteligencia si yo fuera el nombrado para el director de inteligencia nacional, ¿no? Que no tengo esperanzas ni nada de eso. Yo me pongo simplemente el caso de, ok, yo tengo 22 años de experiencia en inteligencia. Yo voy a sacar eso como mi carta para que me aprueben ser director de inteligencia nacional. No, lo que yo voy a sacar es, bueno, he estado en estas posiciones de liderazgo, he manejado ciertos niveles de presupuestos, he coordinado y ordenado prioridades, yo tengo el respeto y el apoyo del presidente. Eso es lo que cuenta para estos puestos, no de que si tiene 25 años de analista de inteligencia. Por supuesto. Comandante, si estuvieras frente a Jay Clayton ya, si es ratificado este jueves, ¿cuál sería el principal problema que tendría que enfrentar en América Latina, el más urgente? Sí. Francamente, bueno, hay dos. El primero es la enorme palanca que tiene China con la presencia en el hemisferio. Y ojo que no estoy diciendo nada más la presencia, ¿no? Sino la arquitectura de poder que China sigue creando en Latinoamérica. Eso hay que manejarse de una manera muy sofisticada, porque no es cuestión de decir, quítate tú para ponerme yo. No se trata de eso, ¿verdad? No es o ver un puerto aquí y un estadio acá, ¿no? Sino que entender bien la arquitectura de poder de todos los sistemas que China ha implementado en el hemisferio. Segundo, definitivamente, los grupos estos criminales, porque ya antes, por ejemplo, todas las agencias de Estados Unidos, con la excepción del FBI y la DEA, decían, bueno, eso no es problema militar o esto no es problema de este tipo, eso es para el FBI y para la policía. No, no, no. Ahora, gracias a Dios, están catalogados como lo que son no solamente criminales, sino criminales terroristas. Entonces, yo creo que eso en realidad es todavía más grande el problema. ¿Por qué? Porque impacta negativamente, de manera violenta, de manera espantosa al resto de la población. Para dar un ejemplo, y no simplemente para decir este es el máximo ejemplo, pero puede uno hablar de cualquier uno de esos países, ¿verdad? Pero digamos, hablemos de México. En México, que tanto que sacan la soberanía, han estado perdiendo la soberanía a estos grupos criminales que, by the way, también se alían indirecta o indirectamente con China. Pero bueno, ese es otro tema para otro programa completo, Chen, cuando me vuelvas a invitar. Pero en México, estos carteles que son totalmente, son más que criminales, son verdugos, son muy crueles. No hay palabras, no hay adjetivos para describir la crueldad de esta gente. Bueno, son grupos muy poderosos, son grupos que tienen muchísimo dinero y son grupos que han erosionado la verdadera soberanía de México. Ellos están apoderados de bastantes partes significativas del país donde ellos son los que rigen. No es que estén aliados, no es que estén dándole dinero por debajo de la mesa a los políticos. No, ellos son los dueños de los políticos. Ellos son los que hacen decisiones. Ellos son los que tienen el proceso de decisión. Entonces, ¿qué significa eso? Pérdida de soberanía. Entonces, hay varios países que están participando activamente para eliminar eso. Y esos son los países, los pueden ver los que están en la lista del escudo de las Américas, ¿no? Que voluntaria y públicamente dicen, no solamente queremos que vengan tropas americanas aquí a ayudarnos o capacidades americanas, sino que les damos la bienvenida, ¿no? Porque Estados Unidos, de nuevo, estamos hablando del aparato increíble y enorme de inteligencia. Ya con eso, ¿no? Sería bastante, pero
estamos brindando mucho más. Estamos brindando toda esta arquitectura inmensa de inteligencia de Estados Unidos para combatir a estos criminales en todos los países. Y así como hemos visto, ya lo habíamos hablado antes, que tarde o temprano íbamos a empezar a ver ese tipo de ataques, ¿no? Bueno, ya empezaron con este famoso niño del tren de Aragua, que ya está eliminado y se acabó esa explotación de la Amazonia. Ese es el tema también que va mano a mano con toda esta criminalidad, porque han utilizado estas bellezas de naturaleza en las Amazonas para cubrirse, como escondite, y ya sea que estén produciendo cocaína u otras drogas en sus laboratorios de las junglas, pero también explotando la tierra. Si has visto eso, James, donde se hizo la operación, eso parecía como si fuera otro planeta, parecía que era Marte, que no era la Amazonia de la Tierra, ¿no? Porque destruyen, están sacando oro ilegalmente y están usando los químicos, y ellos no van a tener que decir, los químicos hay que aquí protegerlos, ellos lo tiran a la tierra igual y acaban con todo. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo, de país en país en país. Sí, pues definitivamente un reto grande el que enfrentará Jake Layton si resulta ya ratificado este próximo jueves en el Senado. Comandante, ¿algún comentario final para la audiencia que nos está siguiendo? ¿Cree que son buenas noticias? ¿Da un mensaje de esperanza para aquellos que han venido siguiendo pues todo lo que hemos comentado sobre este combate a los cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos? Sí, Jen, o sea, definitivamente, esto es muy buena noticia, porque el presidente de los Estados Unidos va a poner a alguien con el que cuenta y que le tiene mucha confianza y que va a seguir, no solamente, más bien aún hay más, ¿no? No solamente va a seguir lo que se ya empezó, sino que va todavía a aumentar esta actividad de inteligencia, esta actividad militar, este apoyo a todos los países que quieran liberarse de estas lastras de los narcotraficantes. Entonces, son buenas noticias, sí, definitivamente, porque tarde o temprano, al principio hay toda esta violencia, como la hemos visto evidenciado contra el tren de Aragua, ¿no? Pero a medida de que se vayan eliminando esos carteles y se les esté cerrando la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, en México, que no solamente son los carteles, sino que también todos los políticos corruptos que son parte de eso, ¿verdad? Activos, parte de eso, el gobernador y el otro, y el otro, y el otro. El ataque a estas redes ya es muy diferente a todo lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Ya no es solamente acción policial y agarramos al número uno y luego siguen otros 4. No, no, no. Ahora es exterminación. Pues muchísimas gracias, comandante Gutiérrez, por estar aquí con nosotros de vuelta en Líderes del Mundo Hispano. Esperemos nos acompañe en próximas ocasiones. Todavía tenemos muchos temas que llevarle a la audiencia. Mil gracias, Jen. Un placer. Comandante José Adán Gutiérrez, exdirector de inteligencia del Comando Sur, muchas gracias por arrojarnos luz sobre los pasillos más oscuros de Washington y por explicarnos lo que realmente se juega en nuestra región con la llegada de Jake Layton al DNI. Ha sido un honor tenerlo aquí. Y a ustedes que nos acompañaron hasta el final de este análisis, muchísimas gracias. La geopolítica se está moviendo muy rápido y entenderla es nuestra mejor herramienta. Ahora la pregunta va para ustedes. ¿Creen que el perfil financiero de Jake Layton es lo que se necesita para ahogar el dinero de los cárteles o hará falta una mano más militar en la inteligencia de Estados Unidos? Déjenos su opinión abajo en los comentarios. Los vamos a leer todos. Si este contenido les aportó valor, por favor apóyennos con su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestro próximo análisis exclusivo. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.